Muy buenas con todos, mi nombre es Misael Díaz. En este video vamos a tratar el tema de la herramienta JEditor Paint, en la que tendremos que ver las propiedades, características y adelante también tendremos una serie de ejemplos y eso. Bueno, siguiendo con el video vamos a ver un poco de los ejemplos de lo que es el JEditor Paint. Dice, se trata de una clase que permite mostrar páginas web de forma muy fácil. En una clase que se hereda del JText Component y servirá para mostrar documentos en HTML, RTF y de texto plano. En este caso los constructores o la construcción que podemos utilizar son estas dos, que es el JEditor Paint y el JEditor Paint String URL. Crea un nuevo panel de edición, crea un nuevo panel que muestra el documento del contenido en la cadena que se debe implementar el URL. Más adelante tenemos los métodos. Los métodos que estamos utilizando para los programas realizados son el void_save connect_type string tipo, que establece el tipo de contenido que el editor visualizará. Puede ser una clase de cadenas, en este caso es text y plain, que es texto plano, que permite mostrar textos planos sin formato. El otro es text HTML, que permite mostrar el texto HTML. El otro es el text RTF, que permite mostrar documentos RTF. Después seguimos con void say editar boolean sí o no. Esto indica si el contenido del panel podrá ser editado para mostrar el texto HTML o solo mostrar si es necesario, si el valor es falso. En este caso esto queda a conveniencia del programador, porque se puede programar la línea de código o si no se la puede poner en la caja de herramientas si es que es true o false, si es visible o no visible. Después seguimos con el void save page URL. Esto hace que el editor muestre la página contenida en el URL indicado. O sea que copiamos URL en el copiamos URL y ese mismo URL nos lanzará al JEditor Paint. Después el otro es similar, pero nos dicen que es menos recomendable porque en vez de utilizar un URL se utiliza un string. O sea, se buscaría el string de la URL. Después seguimos con el void state text o string texto. Hace que el editor muestre el texto indicado. En este caso tenemos los ejemplos que a continuación vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del editor Paint HTML, o sea, con contenido HTML. Primero tenemos que el ejemplo del editor Paint con HTML, tenemos la clase, que es editor, o sea, ejemplo del editor HTML. Después aquí tenemos el public, que crea un objeto. En este caso tenemos un try y acá abajo tenemos un cache para que la ventana pueda seguir. En este caso esto es el JEditor Paint. Este código, cuando nosotros damos clic para crear, o sea, tenemos aquí, se le aplasta y se crea normalmente. En este caso el código ya viene como dicen, por default o de fábrica. Después tenemos que marcar el editor para qué tipo de lenguaje es, HTML, RTF o texto plano. Esta línea de código es muy importante porque dependiendo de esto nos mostrará lo que tenemos a continuación. Nosotros damos clic y en nuestra aplicación nos da el mensaje que nosotros programamos. En este caso podemos ver que tenemos el adiós que tenemos aquí, el hola obviamente adelante. Este es el font face, que es un tipo de letra. Esto es un poco más un lenguaje de programación orientado a páginas web, que es HTML. Después tenemos lo que es el color de la aplicación. Obviamente si ustedes cambian aquí, pongamos red y le corremos, cambiaría
cambiaría todo lo que es el color. Esto es un poco más programación de HTML. A nosotros lo que nos importa es enlazar este código y que nos imprima en el JEditor Paint, como tenemos aquí. Después tenemos un ejemplo que tenemos el JEditor Paint RTF, que o sea nos da archivos RTF, nos imprime archivos de RTF. Tenemos que la clase, obviamente ejemplo RTF. Después tenemos que aquí creamos el nuevo objeto, que es el ejemplo. Después, como les dije, esta es la preparación de la ventana, que esto obviamente cuando se selecciona se crea automáticamente. Después se le dice al editor qué se va a usar. En este caso es un texto en RTF. Es muy importante esto porque si ustedes no ponen estas palabras no se podrá visualizar. Aquí tenemos cómo se programa en RTF. Normalmente es con llaves y con corchetes invertidos, que es al 92. Después tenemos que se visualiza dependiendo si está puesto el try y el catch, y al final se va el main con el que corre el programa, obviamente. Aquí tenemos, le podemos dar play y tenemos aquí que esto es una prueba de cursiva y todo. Entonces aquí tenemos, dice esto es una prueba de cursiva y todo. Entonces aquí programamos archivos de RTF, que en sí son textos que se puede hacer en negrilla, como las herramientas del Word. En ese caso digamos que se asemeja a eso. Entonces listo, esta parte está ya. Bueno, en el siguiente ejemplo solo vamos a tener creado, ya vamos a tener creado lo que es el botón. Tenemos el editor de panel y el texto donde va a ir el link. Entonces solo lo que debemos hacer es programar el botón. En este caso son dos líneas de código sencillas. Creamos un string que le vamos a llamar URL en minúsculas. URL. Esto va a ser igual al txt, al URL que le creamos, .gettext, .com. Entonces acá vamos a crear lo que vamos a utilizar en la página. En este caso voy a utilizar la web. La web punto sería set page .com. Entonces esto nos sale porque este error nos sale porque tenemos al editor, tenemos acá arriba, entonces tenemos que ponerle acá abajo y ya nos quitaría el error. Entonces teniendo eso solo creamos un try and catch que se crea normalmente solo poniendo en el simbolito que tenemos aquí y nos crea. Le corremos al programa, tenemos ok, ingresamos una página segura. Bueno, en este caso vamos a poner una página de Google, que solo vamos a copiar esto y la vamos a poner en el programa que tenemos aquí y solo tendremos que hacerle correr y entonces buscaría la página web que nosotros hemos estado buscando, que en este caso sería Google. Y este es el programa en sí. Muchas gracias.